Primera de Pedro, capítulo 1, verso de 17. Cuando todos los tengan, digan amén. Y leemos la palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como siempre, estoy bien nerviosa, no es fácil traer la palabra del Señor. Uno a veces no sabe ni por dónde empezar. Padre Santo, Dios es bueno. Bueno, ayúdenme alabando, hermanos, porque a uno le da tantos nervios estar aquí adelante. Gloria a Dios, gracias Señor. Podemos ver cómo el Señor, primero les voy a decir cómo el Señor me dio esta palabra, me dio, yo creo que hace 40 días y 40 noches, ya. me lo mostró en el Espíritu. Vi clarito esas letras que decía Primera de Pedro. Y cuando abrí mis ojos, yo porque me quedé con los ojos cerrados, pero Señor, capítulo, el versículo, Señor, pero no me mostró nada más. Yo dije, pues, no, aquí se complicó la cosa. Pues a empezar desde el principio, a terminar hasta toda la carta. Pero cuando terminé de leer el capítulo primero, yo sentí como, no pases de ahí. Pero de todas maneras, yo como que no hice caso y seguí leyendo hasta terminar el capítulo. Pero no sentí, o sea, ¿cuál versículo? Volví a orar y le dije, Señor, muéstrame, déjame sentir cuál es el versículo. Apenas le acabé de decir eso, me mostró en el Espíritu otra vez este versículo. Y yo le dije, pero ¿y el tema, Señor? Y ahí mismo me lo dijo. Conducíos en temor todo el tiempo. Este tema, el apóstol Pedro empieza con un llamamiento a una vida santa. Si podemos ver el versículo 13 del capítulo 1. Pero empieza por tanto. Y cuando empieza por tanto, necesitamos retroceder un poco más para saber de lo que se está hablando y por qué. Porque ese por tanto es el que nos conecta a lo que sigue hablando después. Es lo que define a lo que viene a continuación. Esta carta está dirigida por el apóstol Pedro a un remanente escogido por gracia. Gracias, Señor. Como podemos ver en el versículo 2, que dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros, sean multiplicadas. Esta carta dirigida a los creyentes que debido a que estaban pasando persecución, porque creían en Jesucristo, porque habían venido a Él, se habían dispersado a diferentes provincias. Provincias de Asia Menor, que hoy es el territorio de Turquía, al norte de Israel. En aquella época estaba gobernando el emperador romano Nerón. Y ya hemos estudiado con la pastora la clase de emperador que era muy malo. Hay una pequeña historia detrás de eso, no recuerdo si la pastora nos contó también, que el emperador Nerón había prendido fuego a la ciudad para poder volver a reconstruir a su forma. Entonces el pueblo estaba yendo en contra del emperador. Y él, para salirse de en medio, para que no le acusen a él, pues acusó a los cristianos. Entonces los cristianos tuvieron que huir y escapar. Pero sucedió que ellos, al irse a otras provincias, llegaron
a provincias donde había demasiada idolatría. Pedro les llama expatriados de la dispersión. Expatriado significa vivir fuera de su patria, ser un extranjero, peregrino, alguien que reside en un país diferente al suyo, pero temporalmente. Dispersión, estar dispersos, estar esparcidos. Sucedía que estos creyentes se habían ido de su país, pero aún seguían sufriendo a esas provincias donde habían llegado. Habían escapado, como quien dice, salieron del fuego y cayeron en las brasas. Sucedía que a los lugares que habían emigrado era tierra de gentiles, donde ellos no conocían a Dios, y menos tener temor de Él. Como podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 3 dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias. Esta última parte, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esta última parte, esto es lo que había en esas tierras. Al parecer, entre estos creyentes que recibieron esta carta de Pedro, también habían gentiles ya convertidos al cristianismo. Podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Se está refiriendo a gentiles, a un pueblo gentil que había sido rescatado de ese lugar donde había tanta idolatría, tanta maldad. Pero estos creyentes estaban sufriendo el rechazo por parte de aquellos gentiles que aún seguían en ese mundo, porque eran pocos, pues la gente que se había convertido. Entonces, estos pueblos, estos gentiles que aún seguían esa vida de mundo, murmuraban de ellos porque habían sido rescatados de allí. Entonces murmuraban mal de ellos. Les trataban de malhechores. Podemos ver en Primera de Pedro 2:12, la parte B. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ultrajar significa insultar, ofender, injuriar, despreciar, maltratar, abofetear. En Primera de Pedro 4:4 también dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, porque ellos habían salido de eso y a ellos se les hacía difícil ver que ellos estaban completamente separados y ya no hacían lo mismo que ellos. Entonces el apóstol Pedro, al conocer por lo que estos creyentes estaban pasando, les escribe esta carta y les dice que son elegidos de Dios. Y vamos al primer versículo, al primer capítulo de Pedro, versículo 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Dios en su grande misericordia los hizo renacer para una esperanza viva. El apóstol Pedro les quiere animar con esta carta, porque sabía que estaban sufriendo, y les dice que fueron escogidos de Dios para que se mantuvieran fieles a Dios. Les dice, si seguimos leyendo, que son escogidos para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Les está, en otras palabras, diciendo, lo que están pasando ahora no es nada. Lo que ustedes van a tener, eso sí es eterno, eso no se va a corromper. En otras palabras, le está diciendo, soporten lo que están pasando, porque, en otras palabras, el reino de ustedes no está en esta tierra. El reino de ustedes está en el cielo. Es un reino que no se va a corromper. Es un reino que no se va a marchitar. Es un reino donde no hay contaminación. Y les anima con estas palabras a aquellos creyentes que estaban pasando por sufrimientos, por dolor. Pero también les dice que ahora, si leemos el verso 7, que esa fe que ellos tienen iba a ser sometida a prueba. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La fe tiene un fin, cuando ya seamos salvos. En el verso 13, entonces, el apóstol Pedro les hace referencia a las vestiduras. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando le dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, él toma como una metáfora la forma de las vestiduras largas que ellos tenían. Y para ellos moverse con libertad, las tenían que subir y ceñirlas con el cinturón, para poder tener libertad de movimiento, para que se puedan desplazar con facilidad. En otra versión dice, pero estén preparados y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Les quiere decir que nada de lo que están sufriendo, que está pasando, que les estorbe para que ellos sigan firmes en lo que ellos habían creído. Que les sigan sirviendo a Cristo, que sigan esperando y viviendo en esa fe. Y sigue por ahí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y llegamos al verso, dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En otra versión dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, así que tienen que vivir con temor reverente de Él mientras estén de paso por este mundo. Podríamos decir, como dice el hermanito Josué, el versículo se responde solo, pero vamos a pasar un poquito. ¿Qué significa invocar?
Hay algunas definiciones, voy a dar algunas de ellas. Invocar, llamar a alguien, en especial a un poder superior, para pedir auxilio o protección. Solicitar ayuda de una persona o divinidad. Pedir con ruegos ayuda o protección. Clamar a voz viva con el fin de llamar la atención de la persona con la que se quiere comunicar y que sabe que es capaz de responder. Llamar a alguien para que se haga presente en una situación determinada. Demandar ayuda mediante una súplica vehemente. Dirigir súplicas, implorar a un ser superior. Apelar al Ser Supremo por ayuda. Todas estas definiciones, habían más, pero las traje algunas. Cuando el apóstol Pedro les escribió esta carta, fue para un remanente entre los cuales ya vimos, había tanto judíos como gentiles. Estos creyentes habían creído en Jesucristo, pero seguían viviendo en medio de aquella generación maligna y perversa, los cuales les estaban afligiendo. Y tenían que pasar por diferentes pruebas. En otras palabras, les estaban haciendo la vida de cuadritos, como decimos nosotros. Y muchos de estos creyentes ya vimos que habían sido rescatados de esa vida vana de vivir, como lo podemos ver en el versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esa parte A. Ellos tenían que batallar contra esos deseos carnales, porque si uno, por ejemplo, de ellos fue rescatado de esas abominables orgías, pues al venir a Jesucristo, él tenía que dejar todo aquello y batallar contra su carne, porque hay algunos que son libres right away, pero otros no. Tienen que luchar y batallar y dejar que la palabra vaya trabajando en ellos. Tenían que batallar y luchar contra esos deseos carnales a los cuales habían estado habituados, acostumbrados a vivir. Como podemos ver en el capítulo 4, verso 3 también dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, mire todo lo que había, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pues si habían embriagueces, significa que habían borrachos, alcohólicos. Si uno de esos alcohólicos fue rescatado, iba a tener que estar luchando contra esos deseos carnales. Pedro en el verso 2, 11 y 12 les ruega y les dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Ay, poderoso. Les manda, en otras palabras, a hacer la diferencia, a vivir una vida santa. Pero también en el verso 2, en el capítulo 2, verso 1 y 2, para ellos poder luchar y batallar contra esos deseos carnales, les dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Era la palabra la única que les iba a mantener firmes en Jesucristo y alejados de esos deseos carnales de los cuales ellos habían sido rescatados. Estos creyentes, o sea, la iglesia de aquel tiempo, estaban invocando al Señor como Padre. Si volvemos al capítulo 1, verso 17.
Al Señor le clamaban diciendo Padre. Igual que en estos tiempos hacemos lo mismo. Cuando nos llegan momentos difíciles de prueba o injurian o maltratan, nosotros clamamos como Padre. Momentos de aflicción, que por cierto el Señor Jesús dijo que iban a ser muy necesarios para que pasemos que a través de muchas tribulaciones lleguemos al reino, a través de muchas aflicciones que eran necesarias. Cuando invocamos al Señor como Padre, que invocar significa también clamar, rogar, suplicar, es porque sabemos que Él como Padre está ahí siempre para brindarnos ayuda. Y el Señor me pone a meditar en lo que es un padre literal. Un padre literal tiene un cuidado especial con sus hijos cuando son todavía bebés. Cuando ya empiezan a crecer, empiezan a querer caminar, el cuidado sigue siendo intenso. Pero muchas veces tienen que dejar que esos niños cuando empiezan a caminar se den cantazos para que aprendan a caminar. Y aprendan a pararse por ellos mismos y seguir caminando. Pero siempre el padre se encuentra vigilando. Siempre un padre se encuentra al pendiente de ese hijo. No es que lo deja que se vaya por allá y ya. Siempre va a estar observándolo. Pero si se cae y se golpea y empieza a llorar, más que inmediatamente su padre o su madre están allí para agarrarlo, para acariciarlo, para consolarlo. Si se enferman, están muy al pendiente de sus hijos. Pasan desvelos. Y aunque estén también quizás enfermos, su primera preocupación es ese hijo enfermo. Pasa a ser prioridad para un padre aquel hijo. Pero conforme continúa aquel niño creciendo, y aunque hay cosas obvias que ellos ya aprenden a independizarse, como a vestirse, como a bañarse, no significa que ya no dependan de su papá. Siempre van a seguir dependiendo de su papá. Y aunque lleguen a ser adultos, y aunque hayan formado su familia, siempre va a ser su papá. Y aunque sea, van a venir a ellos por un consejo. Pero hoy hay algo que siempre este hijo o hija, cuando hablo de hijo, hablo de hijos e hijas. Y cuando hablo de papá, también hablo de mamá, porque hay muchas madres que hemos tenido que ser padre y madre, y muchos padres que han tenido que ser padre y madre también. Hay algo que este niño va a necesitar siempre durante el proceso de crecimiento. Primeramente, amor, enseñanza, instrucción, protección, corrección y ayuda. ¿Verdad que sí? En cada etapa de la vida de este niño, según conforme va creciendo, la forma de ayuda quizás será diferente, pero siempre va a necesitar la ayuda de su padre. Y habrán muchos niños, mientras tú les vas corrigiendo y le dices, no hagas esto, no hagas lo otro. Y aunque le digas así, lo van a hacer. Pero allí va la corrección. No lo hagas. Y si le tienes que dar cantazo, se lo das para que aprenda a obedecer.
¿Verdad que sí? Dice en Proverbios 23, 13 y 14, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Cuando un hijo busca o recurre a su padre por ayuda, es porque sabe que ese padre está allí para ayudarlo. Es porque confía en él. Es porque sabe que ese padre no le va a negar la ayuda. Un padre siempre va a estar allí para su hijo. Of course, como dicen, si es responsable, porque ya últimamente esta generación, lo que más hay son padres irresponsables. Pero un padre creyente que ya ha venido a Cristo, son responsables porque ya la palabra ha empezado a trabajar en ellos. También dice en Lucas 11, de 11 al 13, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? De esta misma manera que un padre literal tiene cuidado de su hijo, así es Dios para con aquel creyente, para con aquella vida que viene a Cristo. Este mismo proceso por el cual un hijo nuestro pasamos espiritualmente cada uno de nosotros cuando venimos a Jesucristo. Cuando nosotros invocamos al Señor diciéndole Padre, es porque reconocemos su señorío, es porque reconocemos que Él es superior a nosotros, es porque reconocemos que Él nos puede ayudar. Y sabemos que Él es digno de respeto y de honra. Si a un padre literal se le respeta, cuanto más a Dios. Un padre cumple una función muy importante en el desarrollo de ese niño, porque no se trata solamente de engendrarlo y ahí terminó la cosa, no. Sino que es cuando recién comienza esa etapa más importante, el de ser padre, el de ser un ejemplo para ese niño, porque ese niño va a aprender de su padre. Una etapa que es la más importante se diría como ser humano, porque de él depende cómo se eduque ese niño, cómo crezca esa nueva generación. Los valores que le inculque, valores morales o sociales. El padre es la figura más importante dentro de la familia y es de vital importancia en el crecimiento de ese niño. Porque es padre y es sacerdote del hogar. Esto el niño lo va a notar siempre. El padre es el que tiene la autoridad más en el hogar, el que más autoridad tiene. Y yo me he dado cuenta aquí, cuando el hermano Josué mira a ese niño, mire, se quedan queditos. A veces a la hermana Joana no le hacen caso, pero solamente con una mirada del hermano Josué y mira, quietecitos. Este padre es el que tiene la autoridad y la responsabilidad económica en un hogar. Y esto es lo que hace que el niño note desde pequeñito en su padre. Un padre que ame a sus hijos siempre va a querer lo mejor para ellos. Va a querer que ellos crezcan saludables, inteligentes, educados, respetuosos, pero sobre todo que crezcan en el temor de Dios. Porque lo más importante es esa alma,
El deseo de un padre siempre será protegerlo y darle amor y mantener ese hogar unido para que crezca seguro dentro de una familia, porque un hijo crece seguro dentro de un hogar. Y es necesario prestarle la máxima atención a ese niño mientras va creciendo. Pero con todo y esto, el ser humano, en su rol de padre, siempre va a cometer errores, porque somos humanos. Se va a equivocar, si no es en una cosa, es en otra. ¿Y saben por qué? Porque un padre humano mira solamente las apariencias, no puede mirar dentro del corazón del niño. Quizás en su casa se portan de lo más bien y son unos angelitos, pero no saben cómo se portan en las escuelas donde hay influencias del mundo y quizás escuchan una palabra mala y la repiten. Y tú no puedes decir, no, mi hijo no es así, porque tú no sabes, tú no estás allí con él. Es por eso que un padre nunca puede estar siempre a la defensiva de su hijo cuando no está con él, porque sabe los valores que le ha inculcado. Le ha inculcado en todo lo mejor, pero no sabe su comportamiento en otro lado. Entonces no puede saltar a la defensiva, porque quizás tú le estás dando una buena educación, pero allí afuera, en las escuelas, no están recibiendo esa buena educación que tú les das. Y se mezclan. Entonces ya no crecen saludables como nosotros quisiéramos, espiritualmente como decimos. Porque se ensucia su alma, su espíritu, se corrompe al estar viviendo en medio de ese mundo. Y un niño capta todo. Muchas veces un niño va a ir al padre por ayuda. Un padre muchas veces dice, espérate un momento, estoy ocupado por ahora, déjame terminar esto. Y cuando ha terminado, se olvidó de que su hijo le había pedido ayuda, ¿verdad? Pero tenemos un Dios al cual estamos llamando Padre. Que Él no comete errores, que Él no se equivoca, que Él está ahí todo el tiempo, que cuando tú vas allí, Él no dice estoy ocupado. Él no dice espérame, déjame terminar esto y luego voy contigo. Y Él sí sabe cómo tú y yo nos comportamos donde quiera que estemos. Porque Él puede mirar mucho más allá del corazón. A más de que nos ve por dónde andamos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, mira mucho más adentro. Dios es un Padre perfecto. Y Él siempre va a estar ahí cuando un hijo le invoque. ¡Qué grande es Dios! Solo Dios es bueno, Él es perfecto. Él siempre va a estar ahí para ayudarte y Él no te falla, nunca. Pero también dice este verso 17, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según la obra. Juzga según la obra de cada uno, perdón. ¿Qué significa acepción? Es hacer distinción, tener una inclinación ventajosa hacia alguien en particular. Esto ocurre cuando gracias a ciertas cualidades o características individuales la persona recibe un trato preferencial o una decisión favorecedora. Esta acepción de personas solo hace el hombre, Dios no. Él no hace acepción de personas porque Él mira más allá de las apariencias nuestras.
Si dice juzga, es porque además de padre, es juez. Porque Él no mira esas apariencias, Él mira ahí en lo profundo de tu corazón. Y aunque tú y yo tengamos buenas cualidades, nos la dio Él. Él no puede hacer preferencia entre uno y otro, que este canta bonito y aquel no, que este predica bonito y aquel no. Él no hace acepción de personas, porque no hay, dice en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios, como Padre y juez, es imparcial. En este mundo existen padres cuyos corazones se inclinan muchas veces más hacia un hijo y a otro no. Prefieren a un hijo y a otro no. Eso se ha visto. Por la misma razón de que nosotros somos humanos y cometemos errores. Y mucho más son aquellos padres que no conocen a Dios. Porque yo no creo que si conocen a Dios sigan haciendo esto. Pero Dios es imparcial y Él hace siempre justos juicios. En Él mora la sabiduría. Y como Él puede mirar el corazón de sus hijos, Él siempre va a actuar con una libertad de no hacer acepción de personas, no preferencias. A Él no hay preferencias. Así que nadie es una niña bonita, una niña linda, un nene lindo para con Dios. Dice en Nahum 1:3, la parte A. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. También la palabra dice que juzga según la obra de cada uno, como podemos ver en el verso 17. Según la obra de cada uno. En Salmo 62:12 dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. En Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En Proverbios 15:3, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él te conoce. Dios nos observa en todo momento y sabe lo que hacemos y lo que no hacemos también. Porque hay cosas que tenemos que hacer y no lo hacemos. Que dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que Él está mirando las cosas buenas que hacemos y las cosas buenas que no hacemos. Entonces, la misma palabra es la que nos juzga. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducir, según la Biblia, significa comportarse, guiar, significa la manera de vivir tuya. En este verso, esta palabra conducíos está hablando de tu comportamiento, de tu conducta. Conducíos es la manera de conducirte, de comportarte, indicando con ello la manera tuya de vivir. La conducta de una persona expresa la forma de comportarse en una situación determinada o en forma general. O sea, es tu estilo de vida. El conducirte es tu estilo de vida. La conducta de una persona refleja todo lo que hacemos, decimos, sentimos, pensamos y actuamos. La conducta tuya y mía es cualquier respuesta a una reacción. Y no incluye solamente las acciones y movimientos corporales, sino también declaraciones verbales.
O sea, que la conducta nuestra se nota también cuando las palabras te salen por la boca. Y muchas veces, simplemente con movimientos corporales, que a veces uno ni se da cuenta, pero deja notar nuestra conducta. ¿Verdad que sí? Qué grande es Dios. Bendito su amor. En Primera de Pedro 2:12, vuelvo a leer, dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. 3:11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. El verso 16, teniendo buena conciencia para en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y en Efesios 4:22, dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Para tener una buena costumbre, una buena conducta, un buen comportamiento, es necesario que el Señor, su Espíritu Santo, venga a trabajar en nosotros. Muchos de nosotros venimos de países diferentes, de culturas diferentes, de lenguajes diferentes, donde no solo de país a país, sino de barrio a barrio, a veces se habla con diferentes modismos. Y lo que quizá para aquel es malo, para mí no lo es, o viceversa. Porque son palabras, modismos que se hablan. Hay otros países donde existen pueblos que no obedecen las leyes del gobierno, porque tienen dentro de su área sus propias leyes. He escuchado en México, y también hay un pueblo en mi país. Nuestro país es muy corrompido, pero demasiado de corrompido. Pero hay un pueblo, en un cierto lugar de las montañas más o menos, donde venden solo a la puerta que quiere algo, alguna joya o algo. Y cuando pues tienen la buena gana, vienen y les atienden. Porque en ese lugar nadie roba. No hace mucho habían entrado unos venezolanos, porque hay mucho venezolano en Ecuador que había emigrado a Ecuador. Y 2 de ellos se fueron a ese lugar. Y al ver pues todo solo, lo primero que hicieron es robar. Pero como entre ellos todos se cuidan, mira, esa alarma sonó, al ratito le cogieron y los quemaron vivos. Los quemaron vivos y la policía no puede hacer nada. Tienen sus propias leyes dentro del país, pero ahorita voy a lo que yo quiero llegar. Muchas personas siguen y aprenden ese comportamiento de padres en el hogar. Y muchas otras personas, el comportamiento o su conducta se forma de acuerdo a las circunstancias de su vida en su niñez. Si han pasado dolor, si han pasado sufrimiento, su comportamiento siempre va a estar a la defensiva. Se crean como una coraza espiritual y no quieren que nadie les haga daño. Su comportamiento, su conducta va a ser siempre a la defensiva, porque siempre van a creer que aquella persona le quiere hacer daño. Van a tener
una conducta impulsiva, agresiva. Hablo por mí. Muchos han sufrido bullying y también niños que sufren esto, también su conducta cambia. Y estos podría estar hasta entre hijos de creyentes, porque sufren el bullying al ser diferentes. Sufren bullying en las escuelas por su forma de vestir y porque no hacen lo mismo que ellos hacen. Entonces, su conducta, su comportamiento cambia. Y un padre tiene que estar siempre vigilando a su hijo, mantenerse siempre al pendiente. En general, cualquier circunstancia podría cambiar el comportamiento de una persona. Esta conducta, este comportamiento de una persona está íntimamente ligado al carácter de la persona. Y volvemos a lo mismo, porque ya el Señor me dio una vez sobre el carácter de la persona. Pero vuelve a repetirnos en una diferente manera. Y esto me llevó otra vez a Génesis. Cuando Dios crea el hombre, podemos leer en Génesis 1, 27 y 28. Nos crea al hombre y a la mujer, al hombre a su imagen y semejanza. Luego les dice: creced, multiplicaos. Pero cuando Adán peca, pierde el carácter de Dios, porque él fue creado a su imagen, a su semejanza, y en su semejanza tenía el carácter de Dios. Pero al pecar pierde el carácter de Dios. ¿Y por qué pecó? Porque se le fue el temor. Se le fue el temor de Dios. El temor es lo que hace a un hombre mantenerse humillado. ¿Y qué pasó? Le entró el miedo y se escondió de Dios cuando lo llamaba. Cambió su carácter y hasta se volvió malcriado con Dios. ¿Cómo va a ser? Sí, cuando le dijo: no, la mujer que me diste. Esa no es la manera de hablarle a Dios. Se volvió malcriado porque su carácter ya se cambió. Su comportamiento para con Dios ya no fue humilde. Porque al solamente decir que es a la mujer que tú me diste, ya su comportamiento no era humilde delante de Dios. Cambió. Y como el comportamiento depende del carácter de la persona, pues se dañó su carácter. Desde entonces, el corazón del hombre siempre ha estado dirigiéndose hacia el mal. Pero como sabemos que Dios, en su amor y en su misericordia, ya lo sabía, en su justicia decide salvar la humanidad. Porque podemos notarlo aquí, en 1 de Pedro 1 y 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Él ya pensó en cada uno de nosotros. Dios es bueno. En 1 de Pedro 1:20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, hablando de Jesucristo. Entonces, Dios decide volver a revelar ese carácter suyo en la humanidad, en su Hijo Jesucristo. Jesucristo demostró a la humanidad y al diablo que sí se puede mantener el carácter de Dios. Y por tanto, un buen comportamiento. En medio de una generación maligna y perversa, Él se sometió a Dios y a su palabra y vivió en obediencia, haciendo la voluntad del Padre. Demostró que sí se puede vivir una vida en santidad alejada del pecado. Jesucristo pudo mantener el carácter de Dios, nunca pecó, por eso nunca perdió ese carácter de Dios. Pero Él nunca pecó porque ese carácter, Cristo estaba siempre viviendo en el Espíritu, lleno del fruto del Espíritu. Su carácter y por tanto su comportamiento
eran guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y su forma de conducirse en esta tierra, o sea, su forma de vivir, su comportamiento fue perfecto. El mal carácter de un hombre es debido a las obras de la carne que aún hay en la vida de uno. Es porque aún no ha hecho morir las obras de la carne. Es porque aún la vieja criatura está viviendo. Y el Señor nos vuelve a decir, tienen que tener mi carácter. Cristo se llevó ya nuestro pecado al morir, se llevó nuestra malcriadez en esa cruz. Como vemos en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Cristo vino no solo para que en Él tengamos vida y dejarnos moldear su carácter en nosotros, sino también para ser un verdadero padre. Algo que Adán no pudo ser, porque Dios lo creó para ser el padre de la humanidad. Pero él no pudo ser un buen padre. Podemos ver cómo Caín mató a Abel. No pudo guiar porque él mismo ya no tenía ese carácter perfecto para poder educar a sus hijos. Entonces Cristo vino para ser un verdadero padre, pero espiritual. Podemos ver en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él iba a venir a ser ese verdadero padre que Adán no pudo ser. Dice en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por fe ahora, por fe en Cristo Jesús. En Gálatas 4:6. Santo mi Dios, aleluya. Dice en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Pero es necesario hacer morir estas obras de la carne que no nos dejan conducirnos rectamente delante de Dios, y por nosotros mismos nunca lo vamos a lograr. Es por eso que tenemos que darle libertad al Espíritu Santo que trabaje en nuestro carácter. Y esto solo puede hacerse dejando que la palabra trabaje en nosotros. Dice en Romanos 8:13 y 14, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos, o más bien es necesario dejarnos santificar por el Espíritu Santo. Y Él lo hace solamente a través de su palabra. O sea que si tú no obedeces la palabra de Dios, el Espíritu Santo no te puede santificar. Hay también un verso que dice, santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad. Si dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, Él va a trabajar y va a darnos el del fruto de su Espíritu, amor, gozo, paz, bueno, ya saben. Entonces, dice la palabra, cuando ya dejemos que el Espíritu Santo trabajemos en nosotros, en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Quiero ahora que volvamos al ejemplo del papá, del padre literal o terrenal. Un buen padre enseña al niño a conducirse rectamente porque le instruye con valores morales para que su comportamiento tanto en el hogar como fuera de él sea correcto. Pero ya sabemos que lo más importante, lo que hace un padre en el desarrollo y crecimiento de ese niño es observar su conducta y su comportamiento para corregirlo, para guiarlo. Cuando el niño empieza a caminar, por lo general caen, lloran. Su padre extiende su mano, lo levanta, lo deja seguir caminando. Pero conforme va él creciendo, empieza ya a hablar, a entender el lenguaje del padre o de sus padres. Cuando hablo de padre, pues hablo de sus padres. A entender el lenguaje del padre. Y es cuando empieza a aprender las palabras y a repetir lo que el padre habla. Los niños lo captan muy fácilmente y aunque a medio hablar, pero repiten lo que el padre les habla. Imitan su lenguaje. Empiezan a imitar el carácter del padre en todo. ¿Por qué? Porque un hijo siempre se va a parecer a un padre. Siempre. Según es el padre, así va a ser el hijo. Si un padre es malo, agresivo, borracho, alcohólico, ¿qué educación le está dando a ese hijo? Si es mentiroso, pues lo que va a aprender ese hijo es a mentir. Si es un irresponsable, pues eso es lo que él va a hacer. Va a ser irresponsable con sus tareas. Si es gritón el padre en casa, haz esto, haz lo otro, ven acá, que no hagas eso. Eso es lo que va a aprender, a gritar. Por esta razón, un padre tiene que ser un buen ejemplo para su hijo. Solo así podrá corregir a su hijo y poder guiarlo con su ejemplo. Solo así podrá darle cantacitos y ese niño aprenderá. De otra forma, ese niño va a decir, pero si él no hace eso, pero si él no hace lo otro, porque tú le mandas a hacer algo que ni tú mismo lo haces. Vete a orar y tú no lo haces. Eso no va a hacerlo. Él va a crear en su corazón un resentimiento. ¿Por qué me da duro si ni él lo hace? El ejemplo tiene que ser de su padre. ¿Cuántos padres no le dicen a sus hijos, bueno, te comportaste bien hoy te voy a cocinar lo que te gusta, te voy a comprar ese juguete que tú me estabas pidiendo? Y le premian por su buen comportamiento, ¿verdad que sí? Porque ese niño se ha comportado muy bien. ¿Y su padre cómo se siente? Contento. Su padre se agrada del comportamiento de su hijo. Se pone feliz. Cuando le dicen, mira tu hijo qué educado este nene. Mira, tú te pones como que, ese es mi hijo. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa cuando te dice tu hijo es un malcriado? Lo primero que vas a tu mujer, mira tu hijo, es un malcriado. Ya no es tu hijo, ya es el hijo de tu esposa. ¿Verdad que sí? Es un maleducado, no se comporta bien tu hijo. ¿Y qué tú le das cuando es un malcriado y no se comporta bien? Castigo. Eso es lo que viene, cantazo. Eso es lo que te viene. ¿Y por qué muchas veces algunos hijos son malcriados? Porque sus padres son así. Porque el carácter de los padres aún
no ha sido transformado. Aún no han dejado que el Espíritu Santo transforme ese carácter. Porque los hijos se parecen a los padres. Si son buenos, serán buenos hijos. Si son malos, pues serán malos hijos, malcriados, rebeldes. Pero aquellos buenos hijos que tienen un buen comportamiento, que van creciendo y se portan bien, es porque han recibido las instrucciones de sus padres. Es porque han recibido las enseñanzas de sus padres. Han recibido una buena corrección. Han aprendido de sus padres. Y se han dejado recibir esos cantazos y han aprendido. Y su conducta es buena porque han pasado el proceso. Pero hay muchos padres que no hacen así con sus hijos. No les corrigen, no les reprenden, no les dan cantazos, porque ahora no se puede hacer eso, porque enseguida llaman a la trabajadora social. Y ahora muchos padres se dejan mandar por sus hijos. Segunda de Corintios 6:8. En segunda de Corintios 6:18, dice la palabra: y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos igual que estos niños. Nos tenemos que dejar corregir. Tenemos que pasar ese proceso de recibir cantazo. Tenemos que pasar el proceso de corrección, que muchos no nos gusta cuando recién venimos, porque nos duele, porque todo nos parece mal. Tito 3. Ay, santo Jehová, mi alma te adora, Padre Santo. En Tito capítulo 3, verso 5, la parte B dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando venimos a Él nos tenemos que dejar renovar por el Espíritu Santo. Así es nuestra vida espiritual. Venimos a Cristo, tenemos un nuevo nacimiento. Es cuando recién empezamos a crecer, a caminar, a hablar, porque nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje en el mundo, terrible de algunos de nosotros. Pero ahora en Cristo tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que nos corrija, que nos redarguya, que nos exhorta. Tenemos que dejar que esas cosas viejas pasen y empezar esa nueva vida. Solo entonces Cristo será nuestro Padre. Empezamos a escuchar palabra, como aquellos niños pequeñitos cuando empiezan a escuchar la palabra de sus padres y lo captan todo. Así mismo nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios y vamos captando, pero vamos no rechazar, porque si la rechazamos, ahí nos colgamos. A aceptar todo, porque es palabra de Dios y es para nuestra corrección, porque venimos tan contaminados del mundo, muchos de nosotros, que tenemos que aceptar esa corrección fuerte que viene de Dios y recibir cantazo limpio, para que podamos crecer, para poder ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Igual que un padre terrenal observa el comportamiento del niño cuando empieza a caminar y mira que se cae, va y lo levanta. De la misma forma nuestro Padre Celestial hace con nosotros cuando venimos a Él.
Empezamos a caminar y muchas veces tropezamos y caemos, nos equivocamos, volvemos a fallar a Dios y Él vuelve, lo levanta y le anima a seguir caminando. Anda, dale, sigue, avanza. Es lo que hace un padre todo el tiempo, nuestro Padre Celestial, observar nuestro caminar. Así como esos bebés se caen y caminan, nuestro Padre nos levanta. Está siempre ahí para animarnos a seguir caminando. Según cómo vamos creciendo y recibimos su corrección, sus instrucciones, sus enseñanzas, es como el Espíritu Santo va transformando nuestro carácter. Porque es la palabra que influye en nuestro comportamiento, nuestro carácter y el carácter en nuestro comportamiento. Entonces nuestra conducta empieza a cambiar. Ya no es la misma como nos conducíamos en el mundo, porque esa palabra ha trabajado en nosotros y entró el temor en nuestros corazones. Ahora, como vamos creciendo, igual que aquel niño iba imitando a su padre, aprendiendo de él, imitando a hablar lo que él habla, también nosotros espiritualmente empezamos a hablar su palabra, hablar como él habla, empezamos a parecernos a él. Según vamos creciendo y recibiendo, pues nuestro carácter irá cambiando si dejamos que el Señor trabaje en nuestro carácter. Empezamos a hablar, a sentir como Él, a anhelar lo que Él, a hacer lo que Él hacía, lo que Cristo hacía. Si en el mundo nuestro carácter era agresivo, empieza a tomar forma del carácter de Jesús. Si decimos que somos cristianos, nuestro carácter tiene que empezar a parecerse al de Cristo Jesús. Tiene que ser manso. Si en el mundo éramos altivos y soberbios, ahora tenemos que aprender de Jesucristo, mansos, humildes. Vinimos de culturas diferentes. Ahora en Cristo Jesús, olvídate de tu cultura. Ahora es un solo lenguaje, el lenguaje de Cristo. ¿Y cuál es el lenguaje de Cristo? ¿Cuál es el lenguaje de Cristo? ¿El hebreo? ¿El arameo? No. El lenguaje de Cristo era el amor. Algo que nuestra pastora nos viene enseñando a través del libro de Juan. El amor. Este es el lenguaje que tiene que haber en todo cristiano. Lenguaje del amor. En Primera de Pedro 4:8. Bendito Dios, Santo Jehová. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si tú amas, tú perdonas. Si tú amas, no eres agresivo. Si tú amas, no pecas, en pocas palabras. Mateo 5:44 y 45. Dice así: pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que maldicen, hacer bien a los que aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora, no más. Al que te hacía daño, tienes que amar. Al que te insultaba, a amar. Ese es el lenguaje de Jesucristo. Pensabas diferente. Ahora en Cristo,
Todos los que se dicen ser hijos de Dios tienen que pensar en una misma forma, pensar como Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Si en el mundo hablábamos como loros, como loras, nos airábamos fácilmente, ahora si decimos que somos hijos de Dios, se acabó. Nuestra manera de hablar tiene que cambiar. Y no nos podemos airar por cualquier cosa. O de otra forma somos unos mentirosos si decimos que somos hijos de Dios. Ahora tenemos que pensar para hablar. Porque cuando hablamos demasiado, no falta pecado. En las muchas palabras no falta pecado, dice la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que hablar calmada y pausadamente. Venimos de culturas diferentes donde hablamos así. No. En Cristo tiene que cambiar. En Cristo nuestra forma de hablar tiene que cambiar porque somos ahora hijos de Dios. Te airabas, olvídalo, se acabó. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba ya no hurte más. Si seguimos leyendo para abajo, ahí está todo lo que no tienes que hacer. Mentías, olvídalo, ya no más. Temor de Dios. Hablabas malo, hasta ahí llegaste. Tu carácter era agresivo, dominante, olvídalo, se acabó. Tienes que tener el carácter de Cristo. Ahora tenemos que imitar a nuestro Padre, que es Jesucristo. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nuestro caminar tiene que ser agradable en todo tiempo a nuestro Padre, para que se sienta contento. Así como a ti te agrada que tu hijo camine bien, sea educado, se comporte bien, ¿cuánto más a Dios quiere que sus hijos caminen educadamente, en una forma responsable? Que caminemos, que nos conduzcamos, como dice la palabra, que es igual a nuestro comportamiento, que nos comportemos como Él lo hacía. Tenemos que imitar eso de Él. Porque de la misma forma que un padre terrenal recompensa a su hijo por su buen comportamiento, muchísimo más Dios, muchísimo más. Cuando tú le pidas, Él te lo va a conceder las peticiones. Porque si un padre terrenal le concede, siendo tan malos como dice la palabra, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará buenas cosas a los que le pidan? Muchas veces decimos, no, es que yo soy así. En Cristo se acabó. Ya no eres así. Se acabó el yo soy así. Es que yo pienso así, se acabó. Ya no puedes pensar así. Es que a mí no me gusta esto, no me gusta la otra, se acabó. Ahora te tiene que gustar lo que a Cristo le gusta. Tú dices que Él es tu Padre. Pues ahora tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de todo, tiene que parecerse al de tu Padre. Sí, creciste en culturas diferentes, se acabó. Yo no creo que sea así, se acabó. Ahora, en Cristo, tu carácter
y el mío se tienen que parecer. No importa que esté allá en el África, que esté por allá en Sudamérica, que esté por Europa. El carácter de aquel con el mío se tiene que parecer. Si él dice que su padre es Cristo y yo digo que mi padre es Cristo, pues tanto esa persona que está tan lejos como yo acá se tiene que parecer al de Cristo. O sea que es uno solo, un solo cuerpo, una sola forma de pensar. Todos tenemos que imitar a nuestro Padre. Se acabó tu forma de pensar. Se acabó tu forma de hablar. Ahora a hablar como Cristo habla. ¿Cómo? Con salmos, con himnos. Tu deseo tiene que ser el mismo que tenía Jesucristo. Salvación de las almas. Tu deseo tiene que ser el mismo que Él tenía cuando estaba en la tierra. Amar al desvalido. Todo lo que Él amaba. Amar. Todo se tiene que parecer al de Él. Tú tienes que sentir lo que Él sentía. Y para que tú y yo sintamos lo que Él sentía, el Espíritu de Dios tiene que estar morando en cada uno de nosotros. De otra forma, todavía tu carácter no ha sido formado. Ahora no puedo decir, no, lo que pasa es que la hermana es así. No, es que la hermana tiene que ser igualita que yo. Ella no puede ser en nada diferente de mí. No, es que como la pastora esto, el otro. No. Todos en Cristo somos uno. En la misma forma, lo que la pastora anhela y quiere, tú y yo también. Vigilia, ora, ayuna. Lo que ella anhela tiene que ser tu mismo anhelo. Porque tenemos un solo Padre. Y estamos aprendiendo que veamos cuál sea la conducta de vuestros pastores e imitarlos. Si tenemos pastores con una conducta intachable, tenemos que imitar. Tu comportamiento y el mío tiene que ser el mismo. Donde estemos, en la casa del Señor, en tu casa, en la calle, por donde tú vayas, en la escuela, donde sea, tu comportamiento y el mío se tiene que parecer al de nuestro Padre. Todos. Pero ¿qué sucede cuando un hijo no recibe la instrucción de su padre? Cuando no recibe la corrección de su padre. Sigue siendo un malcriado. Sigue siendo un maleducado, un desobediente. Y su carácter no ha sido formado. Y no puede decirse que es hijo de Dios. Porque Dios no es así. ¿Qué pasaría cuando un hijo desobediente? Padre, por favor, concédeme esta petición. Y estás ahí clamando en el altar, Padre. Y el Padre ahí. Padre. Y él enseguida cuando digan Padre, pues ve. Pero si este es un desobediente, yo hijos desobedientes no tengo. Eso es lo que él va a decir y no te va a conceder ninguna petición. ¿Por qué? Porque no estás sometido a su palabra. Y ninguna recompensa te va a dar, olvídalo. Los hijos malcriados son la vergüenza de sus padres. Dice en Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. ¿Cómo se imaginan que se siente nuestro Padre cuando somos unos desobedientes, unos malcriados, unos rebeldes? Cuando el Señor dice aquí hay ayuno y no vienen. Cuando dice a orar más temprano y no llegan.
Cuando el Señor da instrucciones a clamar y no clama. ¿Cómo creen que el Padre se siente? Con vergüenza. Así como tú te sentirías con vergüenza cuando tu hijo no te obedece cuando tú le ordenas algo. Te causa vergüenza, ¿verdad? Imagínense cuánto más nuestro Padre, cuando no le obedecemos, cuánta más vergüenza sentirá, cuánto dolor. Recapacitemos un poquito porque Él está viendo cada instante de vida en nuestro comportamiento. Para que nuestro carácter se parezca al de nuestro Padre, es necesario aceptar su corrección y su disciplina. Y así seremos sus hijos. Hebreos 12 de 5 al 10 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Un solo lenguaje en sus hijos. Ya no hay judíos ni escitas, como dice la palabra en algún verso. Todos somos iguales. Jesús entonces le dijo en Juan 8, 42 y 43. Gloria a Dios. Juan 8, 42 y 43 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Esta palabra se los estaba diciendo a los judíos, o sea, a su pueblo. Eran ellos los que no podían entender el lenguaje de Jesucristo, el lenguaje del amor. Porque Él dijo: me amaríais. Ese es el lenguaje de Él, el amor. Pero Él le dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Si Él andaba amando, pero no, era su propio pueblo el que no lo entendía. Al igual que un niño crece en conocimiento y en estatura, igualmente tenemos nosotros que crecer espiritualmente, unidos en un mismo espíritu. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El lenguaje de Cristo, el amor.
Primera de Pedro 4:8. Volvemos a Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto ya le dijo el apóstol Pedro a aquel remanente al quien escribió esta carta. Tengo muchos versículos, no sé la hora. Pablo dijo a los Efesios en el capítulo 4. Del capítulo 4, del 1 al 6, habla de la unidad en el Espíritu. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Habla, andéis, o sea, la forma de comportarse. Cuando llama aquí de andéis, es tu comportamiento, tu conducta. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria al Señor. Juan 17:21. Vive Dios, gloria a Cristo Jesús. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Unidad en el Espíritu. Todos. Solo cuando estemos una sola unidad en un solo espíritu, Él vendrá y os tomará a Él mismo. Como es la comida, la ropa, etcétera. Pero también un padre siempre va a estar al pendiente de advertir a su hijo de los peligros. ¿Verdad que sí? Ya sean literales, emocionales o espirituales. Siempre va a decir, o no hagas esto o no hagas lo otro. No vayas por aquí o no vayas por allá. Porque el padre sabe que quizá por acá hay peligro. Que quizá por acá se puede caer porque el camino no es bueno. Solamente ejemplos. Siempre va a decir, esa amistad no te conviene. Siempre va a estar advirtiéndole de lo malo porque un padre ya tiene experiencia hablando del terrenal. O no entres aquí o no entres allá.
No digas eso, no está bien, ¿verdad que eso decimos a los hijos? Deja de hacer eso, no te edifica. Deja de jugar con eso, te puedes hacer daño, ¿verdad que decimos? No me mientas nunca, una de las cosas que decimos. Sé honesto siempre conmigo. Porque el padre ama a su hijo. Siempre le va a estar advirtiendo del peligro porque quiere que estés seguro, que crezcas seguro. Y si ese hijo tiene temor de ese padre, va a obedecer. Porque sabe que hay consecuencias si no obedece. Porque hay muchas veces peligro de muerte. ¿Cuántas veces ya cuando los padres son más mayores le dices, no textees cuando estás manejando? O no hagas esto, no manejes cuando estás con sueño. Y muchos otros ejemplos. Porque sabe que muchas veces el peligro es hasta de muerte. Y el padre quiere evitarle esa muerte. Espiritualmente hablando, nuestro Padre hace lo mismo a través de su palabra. Advertirnos. Y si decimos que somos hijos de Él, vamos a obedecer sus advertencias. Que el Señor hace a través de su palabra, a través de prédicas, a través de estudios. Nuestra forma de conducirnos al ser hijos de Dios, nuestra conducta tiene que cambiar, tiene que ser como la de Cristo y vivir el resto de tiempo, como dice su palabra, que queda en esta tierra, como Él, como Cristo. Un padre terrenal no conoce los pensamientos de su hijo, pero Dios sí. A Dios no le podemos engañar. A veces, ¿cuántas veces se nos olvida que el Espíritu Santo está ahí con nosotros? Y nosotros acá pensando en las preocupaciones, mañana voy a hacer eso o lo otro. Y el Señor ahí mirando. Y ni una alabanza le sale para Dios. Y nosotros ahí con el afán, ahí está nena, este nene, ¿cómo me dejó esto aquí hecho un reguerete? Y el Padre ahí observándote todo. Y aunque las palabras no salgan por tu boca, pero ya está en tu mente. Pero si este no come lo que le doy, ¿qué se cree? Y él mirando y observándolo todo, cada pensamiento tuyo. Y a nosotros se nos olvida, ¿sí o no? Se nos olvida. Un padre terrenal no puede estar observando todo lo que nuestro Padre sí lo hace. Y es por esta razón que Él dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuántos, muchos de nosotros, porque aquellos creyentes habían salido de un mundo pecaminoso? Y cuando venimos a Cristo también venimos de un mundo pecaminoso, muchos de nosotros. ¿Y cuántos recuerdos no nos vienen de ese mundo de pecado que vivimos? Y el Señor mirándolo todo, observando cada pensamiento tuyo. Porque hay muchas veces que hasta de los pensamientos nuestros le tenemos que pedir perdón. Esos recuerdos de ese pasado malo. Observa cada actitud tuya. Cuando la pastora predica y no nos gustó, quizá con nuestra cara, nosotras, ay pastora, qué buen mensaje, qué linda, cómo se dejó usar por Dios. Y en el corazón, esa actitud nuestra. O cuando un hermano o una hermana predica, que viva ella primero la palabra para que lo predique. Y el Señor ahí observando cada pensamiento tuyo y mío. Y esas cosas así se nos olvida. La conducta de un cristiano tiene que ser intachable porque el Padre lo ve todo.
no es igual que un terrenal. Se parece en muchas cosas, pero nuestro Padre, de Él no podemos ocultarlo nada. En primera de Juan 2, 5 y 6, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ya casi termino, hermanos. O sea, tenemos que andar como Jesús anduvo. Siempre haciendo la voluntad del Padre. Amando a los enemigos. Como Jesucristo soportó a Judas sabiendo que lo iba a entregar. Y lo amaba. Cuando tuvo la cena, ¿se acuerdan de ese mensaje que me dio? Que le dio el lugar de preferencia a su lado. El más alto lugar de preferencia en una cena se lo dio a Judas. Lo amaba. Y nosotros nada más nos miran mal o nos dicen algo y la actitud de nuestro corazón ya no es igual. Nuestro carácter aún no ha sido formado y el Señor nos está llamando a formar ese carácter, a dejar que la palabra forme ese carácter. El temor de Jesucristo era siempre hacer su voluntad y agradar al Padre. Hay una gran diferencia si volvemos a Pedro. Dice el verso 17. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor. Hay una diferencia en decir conducíos con temor que conducíos en temor. Esta preposición, aunque se parezca, no es igual. Y esto hace la diferencia de un cristiano verdadero. Porque hay muchos cristianos que caminan con el temor. Con es que está a su lado. Pero en es que está ya dentro de él. Es una gran diferencia. Porque cuando caminas con temor se te puede perder en cualquier momento el temor. Te extravías del temor, te vas por otro lado. Y el temor se quedó ahí porque entras a hacer cosas malas. Pero cuando estás en el temor, el Espíritu Santo de Dios que está en ti, sea Dios vuestro temor, sea Él vuestro miedo, Él no te va a dejar desviarte. Es por eso que Él dice, conducíos en temor, siempre en Él. Él tiene que ser nuestro temor siempre. Si estás con temor, estás mal. Tienes que estar en el temor. Hay una gran diferencia. El apóstol Pedro les dijo en primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Iglesia de Cristo, el fin se acerca. Y el Señor nos está advirtiendo que velemos en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de vivir, nuestra conducta. No es la correcta delante de Él. Estamos fallando en nuestra manera de conducirnos. Aún nuestra conducta no ha sido formada. Juan 14, 2 y 3. En Juan 14, 2 y 3 dice la palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 20. En aquel día, ¿cuándo? Cuando vuelva. Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Cuando Él esté en nosotros,
Él podrá venir y tomar de nosotros. Ese día se sabrá verdaderamente quién tenía el carácter de Cristo. El que sea tomado a Él mismo. Porque es Él el que tiene que estar morando en nosotros. Como decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuánto podemos decir eso? Dios tenga misericordia de nosotros. No podemos seguir con ese mismo carácter que hemos venido del mundo. Y si ya tú has adquirido ese carácter, gloria a Dios, dice, conducíos en temor todo el tiempo. O sea, de aquí hasta que venga Cristo o hasta que nos muramos, ese temor nos tenemos que andar en ese temor todo el tiempo. No lo podemos perder, tenemos que andar en ese temor. El tiempo se acaba. Y Pedro sabía del mundo vano que ellos habían sido rescatados, muchos de ellos. Y por eso les manda a velar y a orar en oración. La oración es lo más importante. Es lo que te ayudará a no volver a caer en pecado. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si somos real sacerdocio, si somos linaje escogido, si somos adquiridos por Dios para anunciar sus virtudes, si ya nos sacó de esas tinieblas, ¿cómo tiene que ser nuestro carácter? Se tiene que parecer al de Cristo, el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Si Él es el gran sumo sacerdote y nosotros sacerdocio, tenemos que parecernos a Él. Iglesia de Cristo, conducíos en el temor todo el tiempo. Hasta aquí me dio la palabra el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le doy gracias al Señor por esta palabra que me ha dado, que me habló primeramente a mí y luego para la iglesia. Padre, en el nombre de mi Señor Jesús, te doy las gracias, mi Señor Dios, por este privilegio tan grande de traer esta palabra.